MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Le aprecio al secretario de Hacienda en este país, Arturo Herrera, que nos tome la llamada telefónica. Secretario, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Gracias, un placer poder platicar con usted. Oiga, bueno, primero cuéntenos un poco más sobre estas medidas. Entiendo que pues el gobierno, la Secretaría de Hacienda, para decirlo de manera muy clara, va a abrir la cartera por el asunto del coronavirus. Lo que se necesite, lo que haga falta, pues habrá recursos disponibles. ¿Se tiene un aproximado de lo que se está hablando, los topes, los mínimos, etcétera, secretario? Sí, mira, yo creo que hay que distinguir en dos tipos de gastos. Uno, el gasto que va dirigido fundamentalmente a atender la emergencia en la parte médica, que tiene que ver con ventiladores, mascarillas para los trabajadores de la salud, etcétera. Y eso, ahí lo que nos importa sobre todo es tratar de adquirirlos lo más rápido posible, y en eso estamos y vamos muy bien para asegurarnos de que si la epidemia aumenta su ritmo, vamos a tener todos los recursos médicos disponibles para poder atenderla. Eso estamos calculando cuánto cuesta, pero la verdad es que aunque es un gasto importante dentro del presupuesto total del país, es una parte muy pequeña. Estamos hablando de milésimos del presupuesto. La parte que a la que también hice yo referencia el día de ayer es que usualmente en este tipo de epidemias, y como nos pasó a nosotros con el H1N1 en México en el 2009, algunos sectores, al tomar medidas, por ejemplo, de cancelar clases, eventos donde hay muchas personas, etcétera, eso tiene un impacto en la actividad económica. Entonces lo que estamos haciendo es adelantando el gasto, y ese sí va a ser un movimientos muchísimo más fuertes en materia presupuestal para asegurarnos que le damos una inyección a la economía en prevención a que pudiera haber algún desaceleramiento asociado a la enfermedad. Dígame, secretario, estamos también aquí ante un escenario mundial que pues provoca un miedo, que provoca también mucho nerviosismo entre inversionistas. Vimos cómo cayó la bolsa la semana pasada, algo así pues iba a suceder. No hablo solo de la mexicana, obviamente, Dow Jones, una caída brutal. Y hay muchos factores que apuntan a que esto va a afectar de una u otra manera a todas las economías. ¿Qué estamos esperando para México? Bueno, lo que tenemos que hacer es justo lo que yo había señalado. Tenemos que adelantarnos, ¿no? Primero tenemos que estamos haciendo 4 tipos de cosas por el lado del gasto. Una es adelantar el gasto federal, es decir, el gasto, por ejemplo, en obras que pensábamos hacer en agosto, en octubre, moverlo hacia marzo, abril y mayo, para que el impacto en el empleo y en la inversión se sientan de ahora y sirvan como un amortiguador económico. Lo que también estamos adelantando son las inversiones que tienen que hacerse con los estados, las cuales se hacían, yo diría, de manera homogénea a lo largo de los 12 meses, las estamos moviendo y ya estamos viendo inversiones en Sinaloa, en Tlaxcala, en Hidalgo, en Veracruz, asociado a ese tipo de gasto. La tercera y la cuarta tienen que ver con inversiones del sector privado. En el primero de los casos, cuando hay concesiones directamente de la autoridad, y también las estamos acelerando, y la cuarta, la que tiene que ver con permisos. Esto, Luis, no es muy distinto de lo que hemos venido discutiendo a nivel internacional sobre cuáles son las medidas que se tienen que hacer por el lado económico frente a esta crisis del coronavirus. Y se están planteando dos, ¿no? Una, las que tú hiciste referencia, que ya se vieron el día de ayer, es decir, que los países que tienen espacio para hacer política económica monetaria empiecen a actuar, y de ayer lo que vimos fueron 2 movimientos muy importantes. El más conocido es el movimiento de una reducción de 0.5 punto porcentual por la Fed, que es grandísimo. A lo mejor a algunos de tus radioescuchas no les parece tanto, pero pensando que la tasa de interés estaba en 1.50, el que la hayan bajado a 1 se acabaron 1/3 de su margen de maniobra. El Banco Central de Australia tuvo una reacción muy parecida, y el otro que va en línea con lo que yo estaba señalando, que los países usen todo el espacio fiscal que tengan para ir apuntalando la economía. Me llama la atención porque entiendo que, respetando la autonomía del Banco de México, hay un trabajo conjunto de la Secretaría de Hacienda con la institución. No, lo que estamos haciendo es coordinarnos. Nosotros absolutamente respetamos la autonomía del Banco de México, pero nosotros tenemos que coordinarnos, yo diría, en 3 áreas.
Una, en estar comunicados de qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo, es decir, por ejemplo, incluso porque los mercados reaccionan, incluyendo los mercados locales, a medidas que se pueden tomar afuera, como la disminución de tasas de la Fed. Claro. La segunda es lo que sí nosotros compartimos, es un área de promoción y del desarrollo del sector financiero, y ahí tenemos que asegurarnos que tenemos un sector financiero muy aceitado para asegurarnos que puede hacer frente a las necesidades de liquidez que hubiera en la economía. Y tercero, el subsecretario del ramo y yo participamos con voz pero sin voto de la Junta de Gobierno del Banco de México, entonces efectivamente estamos en las discusiones cuando se toman las decisiones de política monetaria, aunque no tenemos un voto en ella. Finalmente, secretario, a reserva de que podamos seguir platicando de muchos temas que están ahí en el tintero, no quisiera desaprovechar la oportunidad para preguntar sobre el tema pues que tiene que ver con los medicamentos. Yo sé que es un asunto que le compete al sector salud, etcétera, pero pues se necesita dinero y ese dinero pues viene de las autorizaciones que se dan en la Secretaría de Hacienda. ¿Qué nos puede decir sobre este asunto, sobre las compras? Ya se hicieron, faltan algunas, se van a licitar algunas otras. ¿Qué está pasando en este asunto? Sí, en realidad la Secretaría de Hacienda interviene en dos formas en el tema del medicamento. La primera es la que tú señalabas, al proveer un presupuesto para que puedan realizarse estas compras, pero la segunda a través de la Oficialía Mayor al conducir los procesos de licitación y de adquisiciones. Lo que yo te diría es lo siguiente: nosotros hicimos un corte de cómo se le entregó a la nueva Oficial Mayor, Talía Lagunes, el tema de medicamentos, y lo que hicimos fue tomar medidas para asegurarnos que hay un abastecimiento inmediato. O sea, salimos a comprar y a adquirir y asegurarnos que para el próximo año está completamente cubierta las necesidades de medicamentos y estamos por concluirlas. Yo diría que vamos a pasos apresurados, firmes y bien, y ya nos faltan solamente algunos detalles, y después lo que vamos a implementar es un nuevo sistema para asegurarnos que de aquí hacia el futuro tenemos mecanismos de adquisición que son claros, transparentes, en los cuales también se puede adquirir de manera muchísimo más abierta en el mercado internacional. Muchas de estas medicinas no se producen en México y entonces tenemos que estar viendo a un mercado global para encontrar mecanismos de adquisición. Nosotros vamos a reportar pronto, en unas 2 semanas, yo diría, cómo vamos en estos temas, porque creemos que es un tema de interés público. No basta nada más que adquiramos las medicinas, tenemos que informar cómo y dónde estamos en este tema. 2 semanas tendremos entonces más o menos la información, aproximadamente en 2 semanas tendremos estos datos, y ojalá que podamos seguir platicando. Secretario, le aprecio mucho la comunicación. Con muchísimo gusto, gracias a ti, Luis.